Hola, mi nombre es Luciana Marilaf, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Hoy le damos la bienvenida a nuestra ciudad a la doctora Elvira Gauna, que nos visita desde la ciudad de Esquel. Elvira es médica generalista, actualmente se desempeña como coordinadora del primer nivel de atención del Servicio de Salud Pública de Esquel, y sus temas de interés y reflexión giran en torno a los pueblos originarios, los feminismos, la salud colectiva y los derechos humanos. Ha publicado textos en revistas, diarios y obras colectivas. Su primer libro, Extractivismo de Cuerpos y Almas, Memorias de la Última Pandemia, no es solo una narración testimonial, sino una forma de honrar la vida y la memoria de quienes resistieron en el corazón de la crisis sanitaria global. Buenos días, Elvira. Bienvenida a nuestra ciudad. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo surge el libro Extractivismo de Cuerpos y Almas, Memorias de la Última Pandemia? Bueno, es un libro que surge casi por casualidad, porque en realidad luego de transcurrido el primer año y medio más o menos de pandemia, me empiezo a encontrar con una serie de textos que yo escribía generalmente en la noche. Cuando yo tengo una hija pequeña, en ese momento tenía entre 7 y cumplía 8 años, cuando ella se dormía. Yo me ponía a escribir como un mecanismo como de repasar el día, de desahogar algunas cosas. Algunas cosas las publicaba en las redes sociales con la intención de interactuar con mi comunidad, de reflexionar, de estar más cerca. Bueno, y al cabo de ese tiempo como que la pilita de cosas escritas se fue haciendo más grande y me daba cuenta que podía interactuar con las personas a través de la red social en esas ideas que iba vertiendo. Y hago un taller de literatura hace varios años y entonces fui a mi profesora con mis textos y a decirle, bueno, mirá, me gustaría que tuviera forma de algo. Y entonces empezamos a hacer una clínica de obra y bueno, eso fue, digamos, como el corazón del libro. Una vez analizado eso me doy cuenta de que quería darle un contexto y luego al final una reflexión de todo eso. Entonces el libro tiene una estructura de 3 partes, en donde en el centro está una especie de crónica de esos días. Tiene una primera parte de introducción donde utilizo 3 textos publicados en medios periodísticos y otro que era un archivo personal, para dar cuenta de en qué lugar describía la pandemia, qué nos pasaba en ese momento cuando la pandemia empezó. Por ejemplo, yo recuerdo que fue un tiempo muy difícil desde el punto de vista de nuestras demandas laborales. Por ejemplo, teníamos nuestros salarios escalonados, no recibíamos el salario hacía un par de meses, ¿no? Habíamos cobrado nuestro aguinaldo y de repente apareció la pandemia y nada más que tuvimos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo y no callado la boca, listo, y bueno, fue así. Y el final es como la parte más técnica, de reflexiva, de investigación. O sea, sobre lo que había escrito empecé como a ahondar, a investigar las escenas, los datos, los números. Utilizo algo de la epidemiología que se llaman curvas epidémicas para analizar cómo se movió la pandemia a nivel nacional, provincial y local, para demostrar de que la pandemia se movió de maneras diferentes en relación al tiempo, donde en un lugar empezaba, en el otro iba terminando, vivíamos situaciones diferentes, pero las políticas fueron homogéneas para todos. Y bueno, eso generó algunas diferencias entre las distintas comunidades. Bueno, más o menos así. ¿Cómo crees que impactó la pandemia en el sector de salud y qué consecuencias pensás que dejó en este sector? Bueno, yo creo que impactó fuertemente. Te acabo de contar en qué condiciones empezamos. Incluso en ese primer tiempo, como que todos los recursos de protección se concentraron en los hospitales centrales y la reorganización del sistema fue como tuvimos que reorganizar muy rápido, de manera muy caótica al principio. Al principio tampoco teníamos elementos de protección suficientes, con mucha incertidumbre, mucho miedo también, porque somos los mismos seres humanos que vamos a la panadería a comprar el pan y después estamos en el consultorio. Es decir, esa incertidumbre que toda la comunidad vivía, la vivíamos nosotros también, teniendo que brindar servicio, ¿no? Sin pensar nada más que en tratar de brindar servicio lo mejor posible, ¿no? Quedó en pie solo el sistema de salud pública en ese principio, hasta que más o menos se fue como viendo cómo venía esto de la pandemia.
el aislamiento fue muy férreo durante todo un primer año que nuestra población permaneció encerrada, pero sin ningún caso. Y cuando la pandemia ya pasó en las grandes ciudades y sus fronteras empezaron a abrirse, para nosotros empezó. Entonces, el Servicio de Salud Pública atendió durante ese primer año de manera irregular, porque era prácticamente lo único que permanecía en pie brindando servicio. Y el segundo año, donde verdaderamente la pandemia afectó a la provincia del Chubut fuertemente y más a las localidades más pequeñas. Entonces, bueno, ya de la escasez histórica de recursos humanos, más la sobredemanda que hubo sobre el sector público, y también eso que sucedió, o sea, yo escribo desde un lugar que no es la emergencia, ni la urgencia, ni la terapia intensiva, o sea, escribo desde un centro de salud que asistió todo lo que no se podía asistir en otros lados, se concentraba en los centros de salud, desde una mirada más comunitaria, más de barrio, más de lo de todos los días, pero con toda esa carga, ¿no? Y bueno, luego un día cualquiera, así dijeron, bueno, listo, la pandemia se terminó y a seguir trabajando como... Entonces sí creo que afectó a los servicios, a los trabajadores y trabajadoras de la salud en el sentido de que no hubo mecanismos de cuidado posteriores sobre todo, porque en el momento en que había que hacerlo, no pensamos demasiado en nada, en solamente brindar servicio, pero después... como, bueno, listo, a seguir trabajando y no hubo mirada sobre la salud mental de los trabajadores, sobre muchas personas se empezaron a enfermar después y eso sigue así. Entonces sí, también es un llamado de atención de decir, bueno, ¿qué hacemos con nuestra red de cuidados a la salud y la red de cuidados en general, ¿no? Como hay una crisis para mí de la red de cuidados en general, comunitarios, de los unos a los otros, y en la red de cuidados sanitarios, más aún. Como algo invisible ahí y descuidado, ¿no? Trato de llamar la atención ahí. Luego de haber cumplido un rol necesario en la pandemia, ¿qué lugar pensás que tiene el sistema sanitario ahora en la agencia gubernamental? Y a nivel social, ¿considerás que salimos mejores como seres humanos? El sistema sanitario en este momento, para los gobiernos, para mí me parece que las miradas son heterogéneas, ¿no? El federalismo en nuestro país hace que tenga distinta relevancia en los distintos lugares. Hubo un cambio de gobierno y un cambio de lógicas que fue muy importante y creo que todavía estamos transitando esas modificaciones con escasez de recursos humanos y tratando de sostener los servicios en un momento complejo para nuestras comunidades porque son momentos de crisis económica y cuando miramos la salud de manera integral, o sea, no podemos obviar que cuando hay crisis económica las condiciones de salud de la población se deterioran mucho y en ese sentido vuelvo a llamar la atención sobre que deberíamos poder fortalecer y poner en valor lo público, que es lo de todos, que es lo que se sostiene cuando lo demás deja de ser redituable, ¿no? Por eso pienso que para la salud no debería estar regulada por las leyes del mercado. O sea, la salud debería ser un bien social a preservar por todos nosotros, ¿no? A sostener. ¿Y qué aporte pensás que el libro realiza en tanto como una reflexión y sistematización de tu experiencia personal de un evento que fue tan global, ¿no? ¿Qué aporta? Yo creo que lo primero que aporta es testimonio, ¿sí? Después digo que desromantiza bastante el tema de la medicina en servicio, ¿no? O sea, uno tiene que saber claramente, y seguramente esto vamos a conversar esta tarde con los estudiantes y las estudiantes, qué significa hacer servicio para la comunidad. Porque entonces eso te fortalece. Cuando vos tenés una idea cabal de a lo que vas a dedicar tu vida, te fortalece. A los 18 años elegir ser médico es como lo debes saber. Entonces, por un lado aporta eso, por el otro lado aporta experiencia y dato, porque cuando el tiempo pasa uno tiende a olvidar. Entonces, un testimonio es algo que tiene un valor sobre todo histórico. Después es una descripción de la pandemia desde un lugar diferente al lugar heroico
en donde se pretendió poner a los trabajadores de la salud, que yo reniego un montón de ese lugar de heroísmo, porque nos hace muy vulnerables, ¿no? Nos hace vulnerables a todos, al que se pone en el pedestal de héroe y al que se pone a esperar la acción heroica que te va a venir a vos te deja sin herramientas para gestionar tu propia vida. Entonces eso también. Después reflexión sobre la soledad y el silencio, cosas que nos están atravesando como comunidad hoy. También sobre estrategias epidemiológicas y de salud pública vinculadas a las pandemias, porque pienso que va a haber otras, como ha habido otras antes. Entonces, bueno, reflexión en ese sentido, que quizás no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Dependiendo de las comunidades, de sus recursos, de su cultura, hay formas diferentes de preservar la vida y también de acompañar y cuidar la vida. No solamente estamos nosotros ahí, salvan vidas, no, acompañamos vidas, o sea, lo que hacemos los trabajadores de salud a lo largo de nuestras trayectorias vitales y laborales es acompañar vidas, ¿no? Entonces, bueno, en reflexión en ese sentido también y romper el silencio, porque hay muy pocas cosas dichas, más que, uy, sí, pasó una pandemia, uy, sí, todo lo que nos pasó, todo lo que perdimos, pero hasta ahí. Es como que no pudiéramos hablar todavía de esto. Entonces es una invitación a poner en palabra, porque cuando tanto los traumas individuales como los colectivos, hasta que uno no los pone en palabras, lo ve de frente y lo atraviesa para poder superarlo, salir fortalecido de eso, estás como en duelo permanente ahí. Bueno, creo que por ahí va mi intención con el libro. Y también un llamado profundo a observar, que nuestra comunidad pueda observar, que nuestras autoridades puedan observar qué pasa con nuestra red de cuidados a la salud, con las instituciones de salud pública, en qué condiciones quedamos, cuáles fueron nuestras fortalezas para apuntalarlas, cuáles fueron nuestras debilidades, y que quizá ese grupo humano al que se le fue asignada la tarea de cuidar a los demás merece una mirada diferente, no porque seamos héroes, sino porque ahí hubo algo que dejamos y necesitamos fortaleza para seguir cuidando. Entonces, bueno, creo que es necesaria alguna política de cuidados para con ese conjunto humano que se dedicó a cuidar, ¿no? Eso. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le darías a los estudiantes de la carrera de Medicina y de Enfermería a partir de tu experiencia trabajando en la región? Bueno, yo algunas cosas ya te las dije, otras cosas que creo que es muy importante volver a apostar y a confiar en que ser trabajadora de la salud es algo muy hermoso a lo que uno puede dedicar la parte de la vida dedicada al trabajo, ¿no? Desromantizar va con eso también, ¿no? Después que nuestra provincia necesita a muchos profesionales de la salud, tanto enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, que se necesita mucho de las especialidades que están en contacto directo con las personas, no eso donde media tanto la tecnología, sino las especialidades, lo que querías decías recién que por ahí querías ser, que podías ser pediatra. Bueno, hacen falta muchos pediatras, médicos generalistas, clínicos, ginecobstetras, las especialidades básicas, esas que están en contacto directo con las personas en el día a día, en el diálogo cotidiano, en sus familias, con sus comunidades, en los territorios rurales, que tenemos amplios territorios rurales en nuestra provincia que necesitan recursos humanos en salud. Y también una invitación a mirar la salud de manera integral, holística, un ser humano integrado, no compartimentado, ¿no? Pero ese ser humano inserto en una comunidad e inserto en la naturaleza, porque sí pienso que mucho de la disrupción y de la destrucción y del avasallamiento del entorno natural tiene que ver con las pandemias, en el modo de producir y de consumir. Entonces, la invitación a las nuevas generaciones de profesionales de la salud es a poder mirar al ser humano inmerso en su entorno y cuidar la salud integral. No puede haber personas sanas en territorios enfermos. Es una contradicción. Bueno, entonces en ese sentido empezar a mirar la salud de una manera integral e integrada,
¿no? Del cuidado de todas las formas de vida, y dentro de todas esas vidas está la vida humana también. Buenísimo. Le agradecemos a la doctora Elvira por su visita y el aporte que nos realiza a través de este libro. Y también recordamos que la presentación del libro de nuestra ciudad está organizada por la Cátedra Electiva Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes en diálogo interdisciplinario e intercultural, que se dicta para las carreras de Medicina y Enfermería de la universidad, y cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, el Hospital Regional Dr. Víctor Manuel Sanguinetti y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Asimismo, agradecemos al personal de medios audiovisuales de la universidad. Muchas gracias.